el enemigo no gane ventaja alguna, no ignore sus maquinaciones. Es posible que tú decidas amar como tu prójimo y tú no conoces a Dios. La decisión de Dios es que a través del proceso que tú estás viviendo te haga fuerte. Una máxima para morir por ti. Cristo Ella debería derramar su sangre. Yo creo que alguien puede levantar ahí sus manos 5 minutos y puede decir: Señor, gracias, porque ayer ya pasó y hoy me has regalado un nuevo día. Gracias, Dios, porque para siempre es tu misericordia. Hermano, el que vive agradecido con Dios llega a la casa de Dios y siempre recibe algo. El que sabe vivir en agradecimiento para con el Señor siempre llega a la casa de Dios y siempre se lleva algo. Porque Dios sabe honrar a los que son agradecidos. Creo que hay motivo suficiente en este lugar para darle gracias a Dios. Infinitas gracias. Quiero tener la oportunidad de parte de Dios en esta mañana preciosa, mañana de gloria, mañana de rompimiento, porque la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo saben? Y quiero darle gracias a Dios, primero que todo, por hacer posible este encuentro y proporcionarnos siempre este momento hermoso. Como siempre digo, no hay nada más hermoso para nosotros que poder estar en los lugares donde Dios habita. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. No hay nada más hermoso que estar en lugares donde Dios habita. Lo bueno que tiene Dios es que no está condicionado a un lugar para derramar su gloria. Lo bueno que tiene el Señor es que no pone limitantes, sino lo único que se necesita es un corazón dispuesto, un corazón agradecido que diga: Dios mío, aquí estoy porque tú estás aquí. Qué bueno, hermano, es poder estar en esos lugares donde Dios habita. Quiero tener la oportunidad, el favor de Dios, de estar saludando a todos los que nos visitan por primera vez. Pero por acá más joven, Dios te bendiga mucho. Creo que no te he visto otras veces. Amén. Dios le bendiga a usted también al lado. Son algunas caras nuevas, hermano. Gloria a Dios. Alguien nos visita por primera vez en la casa. Qué bueno que todos somos de la casa. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que ya contamos con la presencia de nuestros hermanos, Delfino y su esposa Vita. Qué bueno que, aleluya, hemos estado orando mucho por ustedes. Y qué bueno que Dios es un Dios de respuesta. Amén. ¿Sabe? No es el mensaje, pero siento de parte de Dios decirle esto a alguien. Hermano, Dios es un Dios de respuesta. Amén. Tarde o temprano, Dios envía la respuesta. En momentos difíciles, en momentos buenos, siempre Dios envía la respuesta. Y yo no sé en qué condición te encuentras en esta mañana, pero puede, en el nombre de Jesús, así declaro, que esta pueda ser una mañana de respuesta para ti y para mí. Esta puede ser una mañana de gloria donde Dios trate con nosotros a un nivel tan grande que usted salió de su casa quizás en una condición y en el nombre de Jesús va a retornar en otra. Mientras tanto le damos gracias a Dios por eso. Yo quisiera que en esta misma atmósfera usted pudiera ponerse en pie y vamos a leer la palabra. Reverenciamos la palabra de Dios en esta mañana y sin antes testificar que tuve el favor y la gracia de Dios, primero de cumplir un año de ministerio en este lugar. Hermoso, hermano. Qué bueno ha sido, hermano, conocerlos a cada uno de ustedes. Ya Dios nos ha regalado un año de ministerio y no creo que va a ser el último, porque todavía lo mejor de Dios está por venir. ¿Cuántos lo creen? Ha llovido mucho y continuará lloviendo. Créame, hermano, que Dios ha sido bueno. Y tuve la oportunidad y el favor de la gracia de Dios de estar cumpliendo años en esta semana. Gracias a todos los que se tomaron un tiempo para felicitarme, hermano. Ustedes son una bendición en nuestra vida y eso es especial, hermano. Es recíproco, dice la hermana. Dios ha sido bueno. Dios me permitió cumplir un año más de vida junto a ustedes. Y tuve el favor y la gracia de Dios de cumplir 25
25 años. Algunos mirarían y dirían, ay, pero si todavía es un niño. Pero bueno, hermano, tranquilo. Yo siempre he dicho que viejo es el diablo. Aunque usted tenga algunas canas en su cabeza, usted lo que está en una etapa madura, pero viejo es el diablo. Tuve la oportunidad y el favor de cumplir un año más de vida. Qué bueno cuando Dios nos regala un año más de vida. Qué bueno cuando el favor y la gracia de Dios está sobre nosotros, hermano. Y Dios nos permite cumplir un año más de vida. ¿Sabe? Yo quiero que usted entienda algo. Siempre que Dios te permite alcanzar un año más de vida, se abre una puerta a lo espiritual. Algo en tu vida cambia. Lo que Dios está diciendo cuando usted cumple años es que terminó una etapa y aquí llega una etapa nueva. Quizás en el otro año, quizás fue un año sufrido, pero en este puede ser un año de gozo. Quizás el otro año fue una etapa de dificultad, pero en este año puede Dios hacer cosas grandes contigo. Siempre que Dios te regala un año nuevo, es una oportunidad que Dios está diciendo, a pesar de tus muchos errores, todavía te sigo amando. Siempre que Dios nos regala un año nuevo, lo que Dios está diciendo, a pesar de tus imperfecciones, no me he retractado del propósito que tengo contigo. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósito en nuestra vida? Denle gracias a Dios por eso. Hermano, Dios es un Dios de propósito. Es hermoso. Te cuento una historia, un testimonio. No quiero empezar todavía el mensaje sin antes hablarte de esto. Cumplí 25 años de edad. Usted quizás diría, pero bueno, pues qué es lo curioso. Cuando yo cumplí 15 años, a la edad de 15 años, yo me propuse como meta que cuando yo llegara a los 25 años mi vida tenía que ser diferente. Que cuando yo cumpliera 25 años ya yo debería tener mi casa. Ya debería tener una familia formada y empezar a prepararme para recibir otras cosas. Todas estas cosas que estaban en mi mente. Cuando cumplí 15 años dije, a los 25 años de edad, que yo debo tener una casa propia, debo tener 2 o 3 viajes al exterior. Todos esos pensamientos los teníamos en nuestra mente. ¿Cuántos han hecho planes? ¿Cuántos han hecho planes? ¿Cuántos todavía siguen haciendo planes? Gloria a Dios por eso. Y yo me tracé como meta que a mis 25 años de edad mi vida tenía que estar hecha. Dije, voy a trabajar en base a todo lo que tiene que ver para cuando llegue a mis 25 años no me coja mis 25 años, como decimos nosotros, pasando algo de trabajo. Conocí a mi esposa, dije, bueno, ya conocí a una mujer hermosa, preciosa, amada, graciosa Gacela. Mujer virtuosa, decía Salomón, ¿quién hallará en el libro de Eclesiastés? Y cuando conocí a mi esposa dije, bueno, ya estoy preparado, ya mis 25 se van formando, ya voy creando un fundamento. Yo me creé algo como tipo religioso. Y a todo el que me hablaba yo decía, cuando yo cumpla 25 años ustedes van a escuchar mi historia. Fíjese, hermano, todas las cosas que nos creamos nosotros en nuestra mente. ¿Y sabe por qué Dios me ha ministrado y me ha tratado tanto? Porque lo único dificultoso que ha sucedido en mi vida para bien es que en medio de esos planes vino Dios y cambió los míos. Y estoy hoy en la condición de Pablo y digo, no pretendo haberlo alcanzado todo. Amén. Pero hago algo, todavía prosigo, todavía sigo creyendo, todavía sé que hay algo de Dios que va a marcar mi vida. Amén. Todavía tengo el convencimiento profundo. Amén. De que hay cosas en mi vida que no he recibido, pero que en el tiempo de Dios me voy a preparar, porque yo sé que algo Dios va a hacer. Amén. Amén. Termino el testimonio. Pastor, ¿y qué sucedió con todo lo que se planificó? Dios cambió los planes. Y quiero serle fiel, leal y sincero al mensaje que Dios me ha encomendado para ti en esta mañana. Y quiero estar predicando bajo el tema momentos donde Dios cambia tus planes. Mire que título dice momentos donde Dios cambia tus planes. Yo no sé cuáles son tus planes, pero quizás al igual que yo, Dios ha cambiado mucho de tus planes. Amén. Y sabe, es dificultoso acertar los planes de Dios cuando no se parecen a los nuestros. Amén. ¿Usted me deja seguir? Siempre ha sido dificultoso para nosotros aceptar los planes de Dios cuando no se parecen a los nuestros.
Quizás para esta mañana usted planificó estar en algún otro lugar y por alguna razón Dios permitió que estés aquí en la casa. Siempre ha sido algo dificultoso acatar la visión de Dios cuando está muy lejos de lo que queremos. Y es que los planes de Dios vienen acompañados de un propósito divino, el cual quizás todavía no hayamos alcanzado, pero por fe creemos que lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. Dios es un Dios de propósito. Y por ese propósito divino de parte de Dios, de que antes de la fundación del mundo, ya en el cielo había una agenda asignada para ti, con todo lo que va a ocurrir en nuestra vida, desde ahora en adelante. Y esto defiende, hermano, que Dios no es un Dios de casualidad. Yo quiero que usted entienda que no por casualidad Dios permitió que usted llegara a esta casa. Amén. No por casualidad Dios permitió que esté sentado en el banco donde está. No es casualidad de que usted en esta hora se encuentre haciendo lo que está haciendo, sino porque ya antes de la fundación del mundo, ya Dios había establecido que para esta hora usted y yo estaríamos aquí. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. ¿Cuántos dicen los planes de Dios son mejores que los míos? ¿Cuántos tienen planes? Muchísimos. Amén. ¿Y qué pasa si Dios cambia esos planes? Dios es un Dios de propósito. Y por ese propósito muchas veces Dios se ve en la condición de tener que cambiar muchos de nuestros planes. Siempre que hablamos de propósito, a mí me gusta afirmar, hermano, que siempre que hablamos de propósito hay tres grupos de personas. Tres grupos de personas en cuanto al propósito. Y lo primero es los que cumplen el propósito. Le van a tu mano y dile: yo voy a cumplir mi propósito. Lo que Dios me ha dicho, hermano, yo lo voy a cumplir. Usted créalo. El primer grupo son los que cumplen propósito. El segundo grupo son los que saben del propósito pero no se encaminan a él. ¿Usted me deja seguir? Están los que cumplen el propósito y están los que conocen su propósito pero no se encaminan a él. Siempre me ha llamado la atención algo. En Juan capítulo 5 la palabra de Dios dice, allá en el estanque de Betesda, era un lugar donde cada un cierto tiempo ocurría algo sobrenatural. La palabra de Dios dice que de tiempo en tiempo Dios enviaba un ángel que agitaba las aguas. Y dice que el que primero se sumergiera en las aguas, dice que quedaba libre de la enfermedad por el padecimiento que tenía. Era un ritual que sucedía en aquel lugar cada cierto tiempo, el tiempo de Dios. Pero me llama la atención que había un hombre, usted sabe la historia, que hacía 38 años estaba esperando, diga conmigo, su milagro. Estaba esperando su respuesta. Estaba esperando que alguien tuviera misericordia de él. Y mientras Jesús redacta la historia de este paralítico de Betesda, la palabra dice que la condición de este hombre estaba tan desfavorable, a tal dimensión, que dice la palabra que otros recibían, mas él no recibía nada. Yo quiero que usted entienda que hay cosas en nuestra vida que no las hemos recibido porque quizás no es el tiempo de Dios. Pero hay otras cosas que no las hemos recibido porque conociendo el propósito de Dios no nos encaminamos a él. ¿Usted me deja seguir? Hay cosas en nuestra vida que no las hemos recibido todavía porque no hemos tenido la voluntad de encaminarnos en lo que Dios quiere hacer. Aquí hay gente en este lugar que sabe cuáles son los planes de Dios para con él. Pero lo que sucede es que tiene miedo porque sabe que eso demandará de que Dios va a tener que cambiar mucho de nuestros planes. Qué triste cuando tus planes no se parecen a los planes de Dios. Alabado sea Jesús. Qué triste cuando tus planes son ganar el mundo y Dios lo que quiere es ganar tu alma. Amén. Están los que cumplen propósito. Están los que conocen su propósito, mas no se encaminan a él. La palabra de Dios dice algo. Mientras yo estudiaba Juan capítulo 5, yo podía entender algo. Este paralítico de Betesda llevó 38 años esperando una respuesta. Quizás en esos 38 años pudo haber un momento a donde Dios le hubiera placido que él hubiera recibido lo que estaba esperando. ¿Sí o no? Pudo haber Dios en alguno de esos 38 años haberle concedido lo que estaba esperando. Pudo haberlo sanado de ese momento.
Qué bueno es saber que trabajamos en una agenda de Dios y que Dios tiene voluntad. Y que hay cosas en nuestra vida que no le hemos recibido al momento porque Dios no nos ha querido preparado. Pero el hecho de que usted todavía no haya recibido lo que Dios tiene preparado para nosotros no quiere decir que ya no lo vamos a recibir. Yo quiero hablarle en el nombre de Jesús a personas que siguen clamando en este lugar y que por alguna razón dicen: yo veo que Dios todavía no hace nada. Dios me dio una palabra hace unos 20 años atrás, Dios me dio una palabra hace unos 10 años atrás y todavía no he visto nada, pero hago algo, todavía yo sigo creyendo, porque sé que antes que mis ojos se cierren, porque sé que antes que yo muera, mis ojos van a contemplar al Rey en su hermosura. Yo creía que alguien iba a creerle esto. Antes de que tú mueras, vas a ver el cumplimiento de Dios, hermano, en tu vida. Dios no va a permitir que usted salga, aleluya, de este lugar sin el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Pero ¿sabe qué me impacta de la historia del paralítico? Que por alguna razón la Biblia dice que cuando él iba, otro se adelantaba. ¿Sabe qué entiendo con esto? Que aquel hombre quizás se había acomodado tanto en el lugar donde estaba. Se había entretenido tanto en el lugar donde estaba, que cuando abría los ojos ya el momento había ocurrido y él estaba disperso. Porque triste es estar entretenido. Yo quiero que usted entienda que estamos viviendo tiempo de estar apercibido, no entretenido. Mira que te todo dice: no te entretengas, encamínate en el propósito que Dios quiere contigo. Muchas veces usted sabe cuáles son los planes de Dios, que estoy en el estanque, pero quizás no estoy en el momento o a qué distancia me encuentro del estanque. Y quiero aprovechar esta pregunta para preguntar: ¿a qué distancia nos encontramos nosotros del mover de Dios? Hay algunos que dicen: déjame aquí que aquí yo me veo bien. A mí no me gusta eso de estar pasando adelante, a mí no me gusta eso de estar declarando, y yo estoy tranquilo. Yo quiero que usted entienda que Jesús marcó la historia con esto que dijo, desde los tiempos de Juan Bautista: ay, espérate, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que arrebatan las cosas, y los violentos son los que declaran en su vida lo que no es como si fuera. Yo quiero en el nombre de Jesús que alguien en esta mañana se va a activar en el espíritu, pero yo creo que aquí van a haber hombres y mujeres de Dios que van a decir: me voy a levantar en guerra y voy a ir en busca de todo lo que Dios me ha prometido. Si usted cree esto, celebre la presencia de Dios, porque Dios hará grandes cosas. Dios hará grandes cosas. Y el último grupo son aquellos que se oponen al propósito. Están los que cumplen el propósito, están los que saben su propósito pero no se encaminan a él, y están los que se oponen al propósito. Por estos tres grupos de personas, Dios se ve en la situación muchas veces de tener que cambiar mucho de nuestros planes. Porque no hay nada más triste que saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. Porque en el momento siento que no me conviene. O porque en el momento voy a perder ciertas facultades que toda una vida he caminado con ellas. Yo quiero que usted entienda que el Evangelio de Cristo es un Evangelio de valientes, porque no todo el mundo está dispuesto a soltarlo todo y decir: yo voy a encaminarme en lo que Dios quiere hacer en mi vida. No todo el mundo está dispuesto a decir: el mundo te doy la espalda, porque a partir de hoy las cosas que yo hacía ya no las voy a hacer más. Si antes yo era quizás caminaba de una manera no digna de mentar, hoy en el nombre de Jesús me voy a volver a encaminar en lo que Dios quiere hacer conmigo. Quiero que usted entienda algo. Hay cosas en tu vida, hermano, que usted no las ha recibido porque usted no se ha encaminado a ella. Empezamos y decimos: lo voy a poner peor, recién comienzo. De una u otra forma todos hemos sentido la necesidad de tener que oponernos a ese ministerio o tener que oponernos a esa visión, porque no sentimos que ese propósito que Dios tiene en nuestra vida está muy separado de lo que yo me tracé cuando cumplí 15 años. A mis 15 años yo pensé que yo iba a ganar muchas cosas. Y Dios me ha puesto en un estado que quiero que usted entienda que tengo mucho más de lo que yo pensé que iba a tener. Eso solamente lo hace Dios. Qué bueno que Dios conoce nuestros planes, pero los planes de Dios son mejores.
Muchas veces nos oponemos a ese propósito. Y la pregunta sería, pastor, ¿cuál puede ser el propósito de Dios para con nosotros? Quizás sabemos muchos en esta mañana que estamos descubriendo cuál será ese propósito. A veces reducimos la palabra propósito en ministerio. Y eso puede ser parte del propósito, pero Dios tiene mucho más propósito con muchas personas. Quizás el objetivo no es que usted alcance un ministerio, pero sí que alcance a todos los que están en su casa que pueden estar perdidos. Quizás el propósito de Dios no sea que usted esté acá quizás predicando en un púlpito, pero sí predicando en las calles. A aquellos jóvenes que están perdiendo la droga, a aquellas familias que quizás están distorsionadas, a todo aquel que necesita de parte de Dios, de que Dios haga algo en su vida. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos están anunciando el evangelio en este tiempo? Sentí por aquí que dijeron que estoy un poco flojo, pero estoy así. Jesús, en Marcos 16:15, lanzó una palabra. Y no fue solamente para los 12 apóstoles. Él comisionó a 12 apóstoles y les dijo: ir por todo el mundo y anunciar el evangelio, predicar el evangelio. Y parece que como que se dio cuenta que como hubo un poco de limitante en eso, y una vez que envió a 12, cogió y dijo: me parece que es muy poco, voy a comisionar a 70. Yo quiero que usted entienda, Pablo decía: ay de mí si no anuncio el evangelio. Hay una palabra de Dios en tu boca, hermano, que Dios te va a poner en el momento exacto, a la hora exacta, donde tú vas a tener que decirlo. Mira que te queda el momento donde Dios cambia tus planes. Pasaba el resto de la semana Dios tratando conmigo de esto, y Dios me hablaba mucho de momentos donde en mi vida Dios cambió mucho de mis planes. Y cuando voy a Proverbios en el capítulo 19, me encuentro con el verso 21 y me doy cuenta que Salomón comienza defendiendo la parte materialista humana, diciendo que es cierto que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Estuve estudiando otra traducción y otra traducción decía: muchos planes hay en el corazón del hombre. Salomón empieza defendiendo esta parte materialista. Quizás predico para personas que creyeron que para este entonces ya deberían estar en el extranjero, o ya debería haberse acelerado ese papel que parece que todavía está detenido. Quizás muchos creyeron que para este entonces ya deberían haber estado en otras tierras o alcanzando alguna cosa, y por alguna razón Dios ha cambiado esos planes. No todos estamos preparados para ver a Dios cambiar nuestros planes. Muchos pensamientos hay en nuestro corazón. Pero la pregunta es: de todo lo que me he planificado dentro de mi corazón, ¿en qué voy a honrar a Dios? Cuando usted se hace esta pregunta y usted ve a Dios cambiando algunas cosas en tu vida, usted no se lamenta, solamente le da gracias a Dios. ¿Quiere que le diga por qué Dios es tan diferente a nosotros? El primer punto es porque Él es Dios. Y sus pensamientos no son los nuestros. Amén. Y sus planes no son los nuestros. Amén. Nosotros los hombres trabajamos para el mañana, pero mañana Dios puede cambiar los planes. Quizás hay gente en este momento esperando alguna respuesta de parte de Dios, y no quisiera ser muy contundente en esta palabra profética, pero en este tiempo va a haber gente en este tiempo donde Dios va a cambiar muchos planes. No me gustó eso. Esta es la hora que muchos dirían: yo no tenía que haberme sentado aquí adelante. Dios va a cambiar tus planes, iglesia. Yo quiero que usted entienda que en tu vida van a suceder cosas que tú jamás pensaste que iban a suceder. Amén. Pero el problema es que hay hombres y mujeres de Dios que pusieron la mano en el arado, y Dios no va a permitir que ellos miren atrás. Ay, Señor. Usted me deja seguir. Aquí hay hombres y mujeres de Dios que pusieron la mano en el arado. Dijeron: aquí, Señor, aquí están mis planes, aquí está mi casa, aquí está mi dinero, aquí está mi negocio, aquí está todo lo que yo tengo, y Dios no va a permitir que usted vuelva atrás, porque lo que está atrás es lo
Y si las cosas de tus planes no vienen a esa visión, perdóname, pero Dios va a cambiar tus planes. Yo siento la presencia de Dios por acá, yo no sé. Yo siento la presencia de Dios por acá. Momentos donde Dios cambia tus planes, hermano. Abraham se ganó un nombre de parte de Dios y fue el padre o el patriarca de la fe. Aleluya. Si pudiéramos tomar un temporizador, estos equipitos para medir la temperatura, mi pregunta sería: ¿a qué temperatura está tu fe? Si tu temperatura está a la temperatura de Tomás, si yo voy a caminar, si yo veo, Aleluya. yo vengo a decirte que Dios va a cambiar tus planes. Amén. Porque bienaventurados son aquellos que a pesar de no ver nada todavía siguen creyendo. Bienaventurados son aquellos que a pesar de no haber recibido nada todavía, ellos están claros de que algo Dios va a hacer. En un momento yo estudio la historia de Abraham y me doy cuenta que muchas de las cosas que recibió, las recibió porque en el momento Dios cambió sus planes. Y quizás en el corazón de él hubieron algunas cositas, como unas ciertas inseguridades. Porque usted no sabe, no hay momento más inseguro que tener que transitar por un lugar que yo no conozco. Aleluya. A muchos Dios nos ha llamado con amor. Gloria a Dios por eso. Pero vemos mucho dentro de lo que estoy, que Dios ha tenido que permitir momentos difíciles. Amén. Momentos como lo del hijo pródigo, que choquemos 2 o 3 veces con la misma circunstancia. Amén. Para que nos demos cuenta que no hay mejor lugar que estar aquí a los pies del Maestro. Gloria a Dios. Que no hay mejor lugar para estar acá donde el Señor está. Para que cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, ahí cambió su plan. Estaba casado. Y ahora el hermano recordaba algo: estaba casado. No hay una guerra más grande que pueda presentar un hombre que se dé cuenta que su esposa no camina en la misma visión. Dios, de momento el Señor aparece a Abraham y le dice: sal de tu tierra y tu parentela. Si yo fuera Abraham diría: ¿y qué pasó con mi casa? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Quién me va a sustentar? Yo quiero que usted entienda que cuando Dios es quien te llama, Él se encarga de sustentarte. Amén. Cuando Dios es quien te levanta, Él se encarga de respaldarte. Cuando es Dios quien lanza un llamado para con tu vida, aunque hayan cosas en tu vida que parece que son inseguras, con el tiempo te vas a dar cuenta que el que habita al abrigo del Altísimo, ese es quien morará en la sombra del Omnipotente. No importa si en mi vida no pasan cosas que yo espero. Si camino bajo la sombra, ay, mis hijos están seguros. Si camino bajo la sombra, ay, mi casa está segura. Si camino bajo la sombra, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero de que me va a sustentar, Él me va a sustentar. Hello. Yo vengo a hablarle a hombres de Dios, a mujeres de Dios en esta mañana. No le cojas miedo a que Dios cambie los planes, que Dios te va a llevar a un lugar donde no vas a salir avergonzado. Va a llevarte a un lugar donde te va a respaldar y sobre ti la gloria de Dios va a nacer. Y lo que Él ha profetizado, ay, yo siento que aquí nadie está entendiendo. Mire que tiene todo, dile, ándate con cuidado que hoy vengo medio agresivo. Si no te llama lo tuyo, me llama lo tuyo, amigo. Ando medio violento en esta mañana, ¿sí o no? Ando como mi suegro sin freno en la bicicleta. Gloria a Dios. No sé en esta mañana en qué condición se encuentran muchos en este lugar. Quizás estoy predicando, yo lo sé, en el nombre de Jesús, para personas que han dicho: oiga, yo pensé que ya en este mes yo debería haber estado en algún lugar. Quizás predico para muchos en esta mañana que dijeron: ¿y qué yo hago aquí en esta hora? Nosotros los hombres planificamos muchas cosas y no es malo,
trazarnos muchos proyectos. No es malo trazarnos metas, porque Dios nos ha dado dominio propio a nosotros los hombres, nos ha dado voluntad, para que nuestra mentalidad sea emprendedora, para que usted busque la manera siempre en su corazón de que haya un sentir de siempre mejorar un poquitico la condición, ¿verdad que sí? Pero aunque muchos de nuestros planes vienen disfrazados con una buena intención, eso no quita que sea lo que Dios quiera. Muchos en esta mañana quizás dijeron, pero es que lo que me tracé como meta, pastor, no es malo. No todas las cosas buenas vienen de Dios. ¿Usted me deja seguir? Pastor, ¿cómo es posible? No todas las cosas buenas vienen de Dios. Porque hay cosas que nos alimentan al presente, pero que nos matan en el futuro. Hay cosas que quizás nos proporcionan una paz en el momento, pero con el tiempo nos matan. Jesús lanzaba una palabra y decía, la paz que yo doy, parafraseando la palabra, el mundo no la da. Porque el mundo todo lo que brinda es pasajero. Sin embargo, Dios te envía un propósito sempiterno, hermano. Algo que no tiene fin, sino que permanece por los siglos de los siglos. Amén. Quizás muchos han dicho, no he alcanzado algo en la vida. Y quizás es la pregunta de muchos, ¿por qué lo que me trazo como propósito todo me sale mal? Nada de lo que me planifico me sale bien. La pregunta, ¿estará Dios conmigo? ¿O esta es la consecuencia de mi desobediencia? Es que Dios conoce tus planes. Amén. Es que Dios tiene un propósito perfecto para ti. Amén. Hay algo que tú no has visto todavía, pero que ya en el cielo está declarado para contigo. Yo quiero que usted entienda que hay cosas en tu vida que no las has visto todavía, pero que Dios las tiene asignada para ti, y que en este año van a haber muchas personas a las que Dios les va a cambiar muchos de los planes, y van a haber muchos que van a decir, Dios mío, gracias por las puertas que se cerraron, porque me abrieron las puertas de los cielos. Amén. Lamentablemente, cuando estas cosas ocurren en nuestra vida, nos hacemos esclavos de una guerra mental que nos lleva al vituperio, a sentirnos incapaces por no haber alcanzado o cumplido lo que nos trazamos. Esto muchas veces crea una guerra psicológica. Y muchas veces no es que el enemigo se está levantando, sino que el peor enemigo que tienes eres tú mismo. No es que el diablo te hace la guerra, sino que tú mismo te haces la guerra para contigo. Yo veo que me estoy poniendo demasiado viejo y no he cumplido todavía lo que Dios me ha dicho. Bueno. Tranquilo, hermano. ¿Sabe? Dios es un Dios que no tiene límites. Amén. Cuando Dios le habló hablando de un hijo, nadie me pregunta qué edad tenía, jovencito. Según relata la palabra, Abraham tuvo su primer hijo cuando tenía 100 años. Usted dirá, pastor, era en otro momento. Se comía camello, se comía la hemoglobina, estaba todo el tiempo. El problema es que cuando hay una palabra de parte de Dios, no importa el tiempo que pase. Cuando hay una palabra de parte de Dios, la palabra de Dios se cumple, aunque sea en el último momento de tu vida. Aunque sea en el último momento de tu vida, la palabra de Dios tiene su cumplimiento. Hubo un hombre que no me viene el nombre ahora mismo, que el hombre dijo, según el Evangelio, parafraseando la palabra, si alguien se acuerda del nombre del hombre, el hombre dijo, cuando vio a Jesús, dijo, ahora yo puedo morir tranquilo, porque ya mis ojos, ¿cómo se llamaba? Simón. Simón, ¿no? En la Biblia hay varios Simones, hermano. ¿Simón? El Simón que se menciona en la Biblia. El primer Simón, no, cara, gloria a Dios, qué bueno, me gusta predicar acá donde hay gente que estudia, qué bueno. Amén. Según la palabra, este hombre dijo, ya yo puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto a lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Ya veo el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, veo el cumplimiento de la profecía del profeta Jeremías, veo el cumplimiento en Cristo Jesús de todo lo que Dios habló por boca de otros anteriores. Hermano, Dios no es hijo de hombre para que mienta, es hijo de hombre para que arrepienta. Si Dios te ha hablado algo, tranquilo, espérelo. Él no llega ni tarde, ni llega temprano. Dios siempre se encarga de llegar en el momento que tiene que llegar. Dios
cambia muchas veces nuestros planes, ya que muchas veces muchos de nuestros deseos están muy lejos de lo que realmente nos edifica. Y cuando voy a la palabra en Proverbios capítulo 12, en el Proverbio capítulo 14, verso 12, Salomón de parte de Dios nos aconseja que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero que su fin es camino de muerte. Esto encierra, hermano, la gran dependencia que tiene que haber en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén. Hay buenas intenciones que no siempre vienen de Dios. ¿Quiere que te diga algo? El enemigo no tiene ese don de parte de Dios. A él no se le concedió eso, de poder meterse en lo que hay dentro de tu corazón, porque ahí solamente trabaja Dios. Pero tus palabras, tus acciones, le revelan ciertos puntos al enemigo que luego él lo utiliza para contigo. Pastor, ¿cómo puede ser? Explíqueme un poco eso. Quizás muchos dijeron, ¿y cuándo yo voy a recibir? Y se alarmaron. ¿Y cuándo voy a recibir? No llega este momento, hermano, y empiezan a cogerla con todo el mundo en la casa. Porque no hay nada más triste que una mente desesperada. No hay algo más agobiante que una mente que dice, no he recibido nada y no recibo nada y no veo que pasa nada. Y veo que a todo el mundo se le cumplen todos sus planes y yo todavía sigo aquí. Y yo veo que el tiempo está pasando y tengo miedo que nunca cumpla lo que Dios me ha dicho. Tranquilo, Dios sabe lo que va a hacer contigo. Todas esas palabras el enemigo la escucha y luego viene y te ataca con lo que tú quieres. Cuando el diablo vio la magnitud de la unción y el poder de Dios que había en Sansón, él dijo, este hombre no podemos atacarlo con cosas sencillas, porque con la quijada de un burro es peligroso. Dios está con él. Pero parece que Sansón era medio calentico. El enemigo le dijo, con un ejército no lo voy a tumbar, pero si me disfrazo de lo que él quiere, tal vez tenga eso. Hay gente, hermano, que vive como si el enemigo no supiera cuáles son tus limitantes o no supiera qué es lo que realmente tú quieres. Hemos predicado en este lugar que hay un momento que hay que guardar silencio ante Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hay palabras que te condenan. Hay palabras que revelan tu estado emocional y espiritual. Y aunque usted muchas veces esté durmiendo, hay un enemigo que no duerme. Por eso Pablo de parte de Dios decía, para que el enemigo no gane ventaja alguna, no ignoren sus maquinaciones. Es bueno que usted conozca que hay un adversario muy bien preparado, que tiene un ejército muy bien preparado y que los poderes que tiene están limitados, pero sabe usarlo muy bien. Una de las características que tiene el enemigo, él es conocido como la serpiente. Según Apocalipsis, es conocido como la serpiente antigua. Usted sabe que a mí me gustan estas cosas de los animales. Todo lo que tiene que ver con animal plano, donde yo vea animales, me gusta muchísimo. Y estudiando un poco me di cuenta que la serpiente es astuta. Se mueve en silencio. Pero una de las cosas que tiene es que su piel la muda. Tiene el arte biológicamente de transformarse, cambia la piel y se pone una piel nueva. Curioso que la palabra redacta que el enemigo, que el Señor reprenda, se viste de ángel de luz, pero no lo es. Siempre la intención del diablo ha sido imitar todo lo que se parezca a Dios. Y hay muchos de nosotros que no nos hemos dado cuenta que el enemigo se nos ha disfrazado de muchas de las cosas que hemos querido.
Y entonces sin darnos cuenta decimos, estamos apreciando algunas cosas, hermano, que no vienen de Dios. Pastor, ¿y cómo usted me dice con tanta autoridad que no vienen de Dios? ¿Por qué? Porque se pierden algunas cosas. Yo quiero que usted entienda, hermano, que lo que es de Dios con dificultad permanece. Pero hay gente que está en una guerra continua. Hay gente que está en una guerra constante contra el mismo propósito de Dios. Atesorando algunas cosas que no vienen de Dios como si fueran de Dios. Y yo te voy a revelar algo de parte de Dios. Todos conocemos que Jacob es conocido porque tuvo una lucha con un ángel en Betel. Jacob tenía una guerra y en Jacob yo veo reflejado mucho de nuestros caracteres. La palabra dice que cuando Jacob vio aquel ángel, Jacob luchó con el ángel. ¿Y qué es lo que Jacob quería? Lo que queremos todos. Bendíceme. Bendíceme. Usted me deja decirlo al buen castellano. Prospérame. Dame. Dame. Bendíceme. Dame. Y no es que sea pecado, porque todos tenemos una petición de parte de Dios, ¿sí o no? La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Pídeme y te daré por herencia a la nación y como posesión tuya los confines de la tierra. Muy bien, eso está bien. Pero ojo, hay que tener cuidado cuando le pedimos a Dios mucho más de lo que Él quiere darnos. Todo el mundo dice, Jacob luchó con el ángel para que lo bendijera. Y yo tengo esa lucha continua también con el Señor porque Él me tiene que bendecir. Dios no trabaja así. Las cosas de Dios son en su tiempo. Las cosas de Dios tienen su tiempo. Por alguna razón, en ese momento, a Dios le plació concederle a Jacob esa bendición. Pero le dejó una señal. Le desconjuntó, según la palabra, un muslo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Para que no te olvides que las cosas no son en tu tiempo, son en mi tiempo. Qué bueno que la infinita misericordia de Dios repara muchos de nuestros errores. Hay personas acá que muchas veces tienen perrera santa y muchas veces Dios tiene que acelerar algunas cosas y dice, no lo merece, pero está bien, vamos a hacer algo. Y en el momento, hermano, recibimos algunas cosas, pero no en el tiempo de Dios. Y entonces por eso caminamos por una cojera espiritual. Y entonces quizás en este lugar han llegado gente que han dicho, wow, me pareció que no tenía que haber comprado lo que compré, me parece que no tuve que haberme mudado a esta casa, me parece que nunca debía haber salido de Manzanillo, me parece que tenía que haberme quedado en la casa en la que estaba. Quizás, hermano, muchos de esos pensamientos que están en nosotros, yo quiero que usted entienda algo. Cuando nosotros buscamos la manera de acelerar el propósito de Dios, hermano, nos forzamos a que ya no suceda como se espera. Por eso que siempre el consejo de Dios se guarda silencio ante Jehová. Pastor, es que yo veo que el tiempo pasa. Guarda silencio ante Jehová, hermano. Y espera en Él. Que nos aproveche, hermano. Que ganemos el mundo y perdamos nuestra alma. No es que nuestros planes vengan respaldados por malas intenciones. Es que Dios conoce nuestras debilidades y nunca nos va a exponer a un área que ponga en juego el propósito de Él en nuestra vida. Jamás, hermano, Dios va a hacer eso. Dios tiene una voluntad, pero es tan caballeroso que respeta la tuya. En 1 Samuel, en el capítulo 9, no estaba en los planes de Dios escoger a Saúl como rey. Pero fue tanto el desespero por saciar una petición del alma de aquella persona que Dios se vio en la situación de tener que cambiar su plan. Y que aunque mejoró
la llegada del rey David, sucedieron cosas que no estaban en los planes de Dios. Hay algunas batallas, hermanos, que no estaban en los planes de Dios. Hay algunos enfrentamientos que estamos teniendo en esta hora que no estaban en los planes de Dios, sino que han llegado por nuestra consecuencia. Siempre va a haber una inspiración divina de parte de Dios que te va a decir no es el momento. ¿Sabe? Hoy hay algo polémico y es saber discernir cuando Dios me habla. Hoy ha sido una guerra. Yo percibo en las redes sociales, muchos nos han preguntado en un momento cómo yo puedo discernir que Dios me habla. Al hombre lo atacan 3 voces. Yo quiero que usted entienda que usted y yo tenemos 3 voces que nos hablan. La primera voz es la del enemigo y es fácil discernirlo. Porque el diablo siempre te va a hablar a todo lo opuesto que Dios quiere hacer contigo. Pero la segunda voz que te habla es la voz que hay en tu interior. ¿Usted me deja seguir? En nuestro interior hay una voz que nos habla. Y es la voz que muchos conocemos como la voz de nuestra conciencia. Que es aquella voz que usted está sentado en su casa y usted siente que dice: no, voy a hacer esto, me parece que por aquí voy a ganar, deja ver cuánto me busco. Yo creo que por aquí yo salgo ganando, no sé, tengo que pensar una estrategia. Yo creo que si hago esto voy a recibir por acá. Y esa muchas veces, esa voz, sin darnos cuenta, también se opone al propósito de Dios. Yo quiero que usted entienda algo, hermano. Si la voz de tu conciencia, si las cosas que tú quieres se opone a la palabra de Dios, no te tires, que es una trampa. ¿Y cómo yo sé que Dios me habla, pastor? Porque siempre el consejo de Dios va a estar en su palabra y siempre te va a conllevar al lugar donde Dios quiere que tú estés. La palabra de Dios dice: mi pueblo. ¿Cuántos se sienten pueblo de parte de Dios? Amén. La palabra de Dios dice: mi pueblo habitará en mansiones de paz y en habitaciones seguras. Mira que Dios nos dice: hay que discernir quién nos está hablando. Los momentos donde Dios cambia mucho de nuestros planes crean cierta inseguridad en el momento. Pero con el tiempo Dios nos revela cuál es su voluntad. La gran mayoría de los personajes en la Biblia, Dios a través de Jesús tuvo que cambiar sus planes. Jesús comisionó a hombres, 12 hombres que tenían planes, tenían propósitos, tenían sus estrategias. La gran mayoría de los discípulos que Jesús tenía, la gran mayoría eran pescadores. Y en Lucas capítulo 5 la palabra dice que Jesús entró a la barca el día que tuvieron una pesca milagrosa y le dijo algo a aquellos hombres que estaban allí. Les dijo: no teman, desde ahora ya no van a ser pescadores, sino que van a ser pescadores pero de hombres. El Señor, en otras palabras, le dijo: ya no van a trabajar más para el mundo, ya no van a edificar más sobre la arena, ya no van a estar construyendo en algo que no va a dar fruto, sino que a partir de ahora yo les brindo un propósito mejor. Amén. Y ahí es donde el Señor dice: lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ay, pastor, estoy tan cansado de la vida, estoy tan agobiado, estoy cansado de esta vida que estoy llevando, estoy tan triste. Hay personas, hermanos, que usted se siente a tener una conversación con ella y puede discernir, o con él, y puede discernir el estado espiritual en el que se encuentra. Hay gente cargada en este tiempo. Sales a la calle y ves todas las cosas y eso carga tu mente. Te sientas en el televisor, ves las noticias, eso carga tu mente. Ves las cosas que están ocurriendo, sucediendo en el transcurso de los días y eso carga tu mente. Y qué bueno que siempre hay una voz de Dios que nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego viene el Señor y dice: llevad mi yugo, mi carga. Pero Señor, ¿no me dijiste que quite la mía? ¿De qué yugo Dios me habla? Del Evangelio.
que no es fácil servirle a Dios. Hermano, no es fácil servirle a Dios. La palabra siempre redacta que es estrecho y dificultoso este camino que nos lleva a la vida eterna. Aleluya. Y Jesús no escondió esto. Jesús dijo, tranquilo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo, dice el Señor, he vencido al mundo. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es: recuerda, confía que yo tengo un plan mejor para ti. Aunque en tu vida parece que pierdes alguna cosa que tú querías, tranquilo, Dios va a permitir que entonces en tu vida empiecen a multiplicarse todas aquellas cosas que estaban de más. Cierro con esto. En la vida de Job un día lo perdió todo. Cosas que quizás, hermano, le llevaron tiempo. Porque nadie se hace rico de la noche a la mañana. Que eso siempre recuerda, hermano, que hay cosas que nosotros hacemos que no vienen a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene algo complicada para nosotros los hombres, y es que muchas veces no es la que queremos. Amén. Y que muchas veces no la entendemos. Pero sigue siendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ponte en pie en esta mañana.